Buenas noches, ya nos encontramos hoy martes 11 de julio del año 2023. Agradezco a todas las personas que se dan el tiempo para acompañarnos en estos pequeños análisis en donde la intención es permitir que este espacio pues sea una oportunidad de análisis y reflexión para todos. El día de hoy pues vamos a iniciar con una noticia que no es muy halagadora. La verdad es que ha ocurrido un incidente en el cual pues nos solidarizamos y aprovecho este espacio para mandar nuestras condolencias a los familiares de una menor quien pues sufrió un desafortunado accidente en el hospital del IMSS en Playa del Carmen. Y bueno, en esta ocasión vamos a tratar de ver muchos temas que desafortunadamente tienen que ver con la poca participación ciudadana. Hemos visto, hemos vivido en muchas ocasiones en carne propia las necesidades que se tienen en los hospitales. Hemos denunciado por años la falta de mantenimiento adecuado en estas instalaciones, la falta de especialistas, la falta de médicos, la falta de instrumentos, la falta de pues, todo lo que requiere un hospital, ¿no? Y sin embargo, pues los gobiernos han hecho caso omiso a esto, siempre han tratado de dar paliativos a la ciudadanía, pero creo que es momento de reflexionar y ver qué tan responsables somos en que esta situación se vaya dando. Hace unos días había leído una nota que compartieron algunos médicos con la situación en la que se viene dando en materia de salud. Ahora justo que viene un proceso electoral en donde muchos de los aspirantes a un cargo público pues utilizan esta necesidad para promocionar su imagen y vemos que hacen campañas de cirugías de cataratas, hacen campañas de donde otorgan medicamentos para personas con diabetes, con hipertensión, aparatos auxiliares auditivos, entre otras cosas, en donde los médicos decían que esto no debiera darse porque al final de cuentas termina lesionando a toda la población porque pues ya no se permite tener un conocimiento certero, o más bien en el momento en que empieza a mermar las demandas de estos servicios, pues ya no se consideran dentro de las necesidades de los hospitales. Entonces, si nos damos cuenta, cuando nosotros aplaudimos o alabamos o agradecemos a algún aspirante, a algún cargo público por dar estos beneficios, nos estamos dando un balazo en el pie porque ya no se considera dentro de las necesidades prioritarias de un hospital en el momento que se subsanan desde afuera. Entonces, esto ya no permite que aquellos que deben de llevar el control de estos y pelear o luchar o gestionar que los hospitales estén debidamente equipados, pues ya no es igual. Entonces sí, en cierta parte somos responsables porque nos conformamos con ello en lugar de exigirle a las autoridades que cumplan. Hoy quiero hablar un poquito no solamente de este análisis en la forma en que se actúa, sino quiero hablar de algunos puntos que nos permiten ver qué tanto es el grado de corrupción en un estado y cómo se pueden medir. Y aquí, pues les voy a dar tres ejemplos. Habría que ver cómo está el sistema de salud, el sistema educativo y el tema de seguridad. En la medida en que, bueno, hemos sabido y hemos compartido que por años y administraciones anteriores, en lugar de que los gobiernos estatales se comprometan con el pueblo y de que procuren que estos tres servicios educativos de salud y seguridad sean atendidos de manera prioritaria hacia la población, lo que han hecho es deslindarse de estas responsabilidades y los gobiernos en realidad han actuado de una forma, lo que nosotros llamamos neoliberal. Y les quiero compartir qué es el término o la definición de qué es el neoliberalismo. Y nos dice que es la teoría política y económica que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado. Esto lo podemos definir de la siguiente forma.
En nuestra Constitución, después de las luchas que se han dado a través de los años, en donde los mexicanos buscaban una mejor calidad de vida, en donde buscaban justicia, en donde buscaban pues que todos los mexicanos contáramos con los servicios básicos que se crea, se trabaja en la Constitución. Aquí en esta estaba plasmado que es el gobierno, es el Estado el que debe de garantizar la educación pública, la salud pública, entre otros temas, ¿no? Entre la seguridad. Y con el paso del tiempo, a través de los gobiernos, que en realidad lo que han buscado no es cumplirle a la gente, sino quitarse esas responsabilidades, han quitado candados a nuestra Constitución, abriéndole las puertas a las empresas particulares, a la privatización. Y hemos visto que, bueno, pues hoy por hoy, en este tema, pues lejos de ser un beneficio, nos ha generado muchos problemas. Si ustedes recuerdan, en la administración de Enrique Peña Nieto, que fue una en donde trataron de imponernos lo que se conocen como reformas estructurales, porque precisamente son reformas que se hicieron a la estructura de nuestra Constitución, generó mucho descontento social a nivel nacional y muchas movilizaciones. No se puede olvidar aquellas manifestaciones que se realizaron a lo largo y ancho de la República por parte del magisterio que se negaba a la reforma educativa que trataba de implementar. No podemos olvidar las marchas que se hicieron igual en toda la República de los médicos y del personal del sector de salud que también se negaban a estas reformas que estaba presentando Enrique Peña Nieto. Y bueno, ahí están la reforma energética, entre otras, ¿no? Porque fueron más de, si no me equivoco, 11 reformas, más de 11 reformas estructurales. Estaba la laboral, la hacendaria, entre otras. Pero estas fueron las que más movilizaciones ocasionaron. ¿Y por qué? Porque precisamente se estaba quitando esa responsabilidad del gobierno. Si les hablo de la reforma educativa, sí, en la reforma que nos impuso Enrique Peña Nieto, lo que se hizo fueron acciones legaloides en donde teniendo, gracias al pacto por México que realizaron algunos partidos traidores al pueblo, logran tener mayoría en el Congreso, mayoría calificada en el Congreso, y es que hacen estas modificaciones. En educación dejaron el artículo 3 donde reconocen que el gobierno debe de proporcionar, o más bien te permite acceder a la educación, pero ya no está obligado a garantizártela. Y si ustedes recuerdan, hace algunos años atrás, pues lo que menos sabían eran escuelas particulares. Al contrario, curiosamente, años atrás, quien estudiaba en una escuela particular, pues era objeto incluso algunas apreciaciones de que estaba ahí porque no pudo en el medio regular, porque simple y sencillamente pues era su segunda opción para no quedarse fuera de acceder a la educación, ¿no? Era como que algo que no era bien visto, porque era una manchita en tu expediente personal. Sin embargo, con el cambio de los gobiernos y en donde empiezan a ver en la educación un negocio más que un compromiso y obligación para con el pueblo, con estas modificaciones que hicieron en el Congreso, se ha dado apertura a que proliferen las escuelas públicas. Las escuelas particulares, corrijo, a que proliferen las escuelas particulares. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues nos han vendido la idea de que en estas escuelas uno tiene mejor educación y que bueno, los niños tienen pues mayores beneficios, ¿no? Porque ya están en aulas más cómodas, con aires acondicionados, donde se utiliza tecnología y donde nos ofrecen otro tipo de servicios como son los talleres, clases de inglés, de natación, deportes, etcétera, etcétera. Fíjese qué tanto nos manipula el gobierno a través de los medios de comunicación que nos venden esa idea y que sí, como sociedad tratamos o hacemos todo lo posible de que nuestros hijos pues entren a estudiar en escuelas particulares en lugar
de que como mexicanos nosotros le exijamos a las autoridades, le exijamos a los gobiernos que nuestras escuelas públicas pues estén en esas condiciones, que realmente sean dignas para nuestros hijos, que sean cómodas, que sean amplias, que cuenten con todo lo necesario para brindar una mejor atención educativa a nuestros niños. Esa es la forma en la que ha actuado el gobierno. Entonces, pues nosotros hemos sido en parte responsables de que hoy por hoy la educación esté como esté, de que se esté perdiendo mucho en este sentido, ¿no? Y que bueno, pues ahora estamos dando un retroceso porque ya no cualquier persona tiene la oportunidad de acceder a este derecho, ¿no? Que es la educación. Insisto, ustedes analizan la Constitución, sí, dice el gobierno te reconoce tu derecho a estudiar, pero ya no está obligado a garantizarte esta educación pública. En materia de salud es algo similar. Hemos visto, insisto, cómo están los hospitales, que incluso pues ni siquiera son suficientes ya para el número de población que somos, porque bueno, ¿cuántas veces no nos ha tocado ir a altas, bueno, horas de la madrugada, a hacer fila, a esperar que llegue el momento en que se repartan las fichas para ver si alcanzas una consulta? Y ni qué decir cuando nos toca pues acudir a una cita de especialistas, ¿no? Por lo general nunca hay citas próximas, por muy urgente que nos pongan los médicos, a veces tenemos que esperar un mes, mes y medio, 2 meses, 3 meses para poder recibir nuestra atención. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, dentro de las prácticas que han utilizado el gobierno con los medios de comunicación, igual, es vendernos la idea y el desencanto y el desenojo del servicio público y proporcionar desde hace tiempo atrás pues los seguros médicos. Y esto lo hicieron como una especie de prueba para ver qué tanto era factible para la población, ¿no? Y escuchábamos en las redes desde administraciones atrás, ¿no? Tu seguro, no voy a decir nombres para no meterme en rollos, pero bueno, pagas tanto y tienes derecho a tantas consultas, a tantas en cirugías o dependiendo del monto que tú pagues, pues va a ser la atención. Y uno, pues de manera más pronta y cómoda, pues es más fácil para nosotros, bueno, pues sacar de mi gasto para pagar, porque el día de mañana pues ya no tengo que ir a un hospital a perder casi toda la mañana para una cita en donde además de que ya perdí toda la mañana, pues casi nunca hay medicamentos, ¿no? Nos hemos quejado de que lo único que se nos otorgan son aspirinas y analgésicos para todo tipo de enfermedades. Vuelvo a lo mismo. Como pueblo, en lugar de unirnos y en lugar de exigirle al gobierno que invierta en los hospitales, que verifique que este recurso realmente se destine en lo que se tiene que destinar, que se combata la corrupción, pues no, han hecho modificaciones en donde, si ustedes recuerdan, en tiempo de Peña Nieto, pues esa era parte de, de las demandas tanto de los médicos como de aquellos que trabajan en materia de salud, exigiendo que pues no se privatice, porque en la medida que uno pudiera pagar su seguro iba a ser la medida en la que iba a poder recibir su atención médica. Y así, si nos vamos en cada una de las reformas estructurales. Entonces, el neoliberalismo es esto, el gobierno se quita esa responsabilidad y obligación del pueblo y le abre las puertas a las empresas privadas. Y uno pudiera decir, bueno, ¿qué tiene de malo o en qué nos afecta? Pues hoy por hoy estamos viendo las consecuencias de cómo sí nos afecta. Regresando al primer ejemplo, en materia de educación, el gobierno, salvo por una modificación que ahora hizo el actual presidente, en donde no pudo abrogar la reforma educativa impuesta por Enrique Peña Nieto, porque no tuvo la mayoría calificada en el Congreso, porque los diputados que ahí se encuentran, la mayoría son traidores y que no están trabajando para el pueblo, solo pudo hacer modificaciones a las leyes secundarias, en donde, bueno, lo que se ha logrado es que esta apertura a la privatización vaya un poco más despacio. Y una forma de cuidar que los recursos que se destinan a las escuelas lleguen a estas ha sido promoviendo pues los apoyos que se dan en materia económica
pero destinándolas ya a los comités escolares. ¿Qué es lo que él pedía? Que estos comités los conformen los padres de familia y que sean ellos los que decidan qué es o cuál es la mejora que se requiere en la escuela y que incluso ellos mismos busquen a quienes pueden hacer estas mejoras. Es decir, él decía, si en la escuela hay padres de familia que sepan de albañilería, de electricidad, de carpintería, bueno, entre ellos mismos hacer el trabajo y cobrar, obviamente, sabiendo de que lo que se va a hacer, pues va a ser con calidad y que los presupuestos pues van a ser los adecuados porque el beneficio es para sus propios hijos. ¿Qué es lo que pasaba antes de este proyecto de Andrés Manuel? Que existía, pues sí, este recurso, pero en donde las autoridades eran quienes decían qué se iba a hacer, cómo se iba a hacer, y en donde estaban condicionadas a una carpeta en donde allá estaban las empresas o las concesionarias que iban a trabajar y en donde además pues se inflaban los costos. Y no solo eso, del recurso que se destinaba en cada escuela, se le quitaba una gran proporción porque se tenía que volver por el tema de los impuestos. Entonces nos damos cuenta que por mucho dinero que se destine a las escuelas, esta situación pues hacía que realmente no se vea reflejado en beneficio de los estudiantes. Ahora, insisto, pues este proyecto que trajo Andrés Manuel ha permitido que los recursos lleguen a las escuelas, pero hay un problema muy grave y tiene mucho que ver con nosotros como sociedad, la poca participación ciudadana. Y se los digo con conocimiento y causa, no solo porque soy docente, sino que además, pues soy madre de familia en donde mis chicos están en las escuelas y he asistido a estas reuniones y la gente no participa. No queremos comprometernos porque sí, entiendo que tenemos mucha carga laboral, de trabajo, compromiso, pero no asumimos esta oportunidad que nos está dando el gobierno federal de hacer un mejor uso de este recurso y de cuidar que se vea reflejada en las escuelas. Hemos visto cómo en las reuniones, pues los maestros batallan porque para empezar, ha sido muy difícil que haya el quórum. De todos los padres de familia, difícilmente llega el 50% de la población, por lo general llega el 30, el 40, entonces, siendo optimistas, porque la verdad, les puedo decir el caso de la secundaria donde están mis hijos, hablando de una secundaria que tiene excedente de alumnos, hay más de ABC, de 5 salones por primero, segundo y tercero, y no llegamos ni 50 personas. Entonces, hay muy poca participación ciudadana y a la hora de decir se va a formar el comité de padres de familia, ¿quién dice yo? Pues todos se voltean a ver. Entonces, ahí es donde no entendemos esa oportunidad que tenemos de mejorar muchas cosas y seguimos delegando responsabilidades. Y esto es algo que beneficia a los gobiernos neoliberales que solamente buscan su bienestar económico. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, porque ya empiezan a otorgar las concesiones. Aquí en Quintana Roo ese es uno de nuestros grandes problemas que hoy nos están aquejando, la consecuencia de esta falta de participación ciudadana, pues hoy por hoy nos ha alcanzado. ¿Por qué creen que tenemos el problema de escasez del agua aquí en Quintana Roo? Porque supimos, nos enteramos que se entregó la ampliación de una concesión a una empresa, se privatizó el uso de este vital líquido, que es un derecho constitucional, a una empresa que ya traía antecedentes y denuncias del pueblo porque no las 24 horas hay agua en todas las colonias, porque no tiene suficiente fuerza, porque ni siquiera es un agua que sea digna para consumo humano. Entonces, se otorga una concesión hasta el 2053 y como pueblo, ¿qué hicimos? Nunca hubo la organización, nunca exigimos y lo peor del caso es que aquellos quienes participaron en esta ampliación de la concesión, pues les volviéramos a dar el voto porque ahora están ocupando otros cargos públicos. Falta de información y falta de participación ciudadana. En cuestiones de salud, pues bueno, nos quejamos todo el tiempo, pero nuestro sistema de salud pues no va a mejorar porque vemos que también están concesionados muchos de los servicios. La renta de los aparatos que se utilizan para hacer los estudios, ultrasonidos, electrocardiogramas, o sea, están concesionados.
Pues ahora hasta nos enteramos que el servicio de los mantenimientos está concesionado. ¿Responsabilidad de quién es realmente? Y bueno, así podemos ir hablando de muchas de las situaciones que se vienen dando. Ahora, pues desafortunadamente ha ocurrido un hecho trágico que no se le desea a nadie porque no hay forma de corregir, de subsanar lo que hoy se dio y que se pudo haber evitado. Hemos visto en las redes sociales el descontento, ¿no? Hacia las autoridades, pero yo creo que ha sido un descontento mal enfocado porque tenemos que ser también un poco objetivos. En primer lugar, asumir nuestra responsabilidad. Como pueblo, sí somos responsables de no participar en las cuestiones políticas. Les he explicado que el tema de la política, de lo que nadie quiere saber, de lo que nadie tiene que conocer, tiene relación con todo lo que ocurre en México. Políticas en la forma de trabajar, de gestionar, de actuar en relación a lo que nos compete a los mexicanos. Somos responsables porque no nos queremos informar, porque no queremos participar y somos responsables porque aún sabiendo que las cosas están mal, seguimos sin hacer algo. Entonces tenemos que asumir esta responsabilidad. Pero no solo eso, ahorita yo les decía, desafortunadamente hubo una situación que pues no va a devolverle a la familia la pérdida que hoy ha tenido a consecuencia de los gobiernos neoliberales, porque tenemos que ser objetivos. Esta concesión de los elevadores, pues no es algo que se dio hoy o no es algo que haya sido reciente. Habría que revisar desde cuándo este servicio se concesionó, quién fue el que otorgó la concesión, por cuánto tiempo y cuál es la responsabilidad de esa concesión. Lo mismo que tenemos que hacer con Aguacán, con la empresa de la basura de inteligencia en México, o sea, con todos los servicios que aquí en el estado están concesionados, porque pues prácticamente hay muchas concesiones en servicios o en responsabilidades que debieran de tener las autoridades. Y pues hoy, ante esto, pues ahora viene algo importante. ¿Quién va a garantizar que se haga justicia para esta familia? Porque bueno, van a actuar, van a proceder legalmente y a lo mejor se busque o se piense en una forma de, es que no puedo decir reparar el daño porque este daño no se repara, pero de compensar, no sé cómo decirle, ¿no? A lo mejor algo económico. Sin embargo, eh, el daño que se hizo, yo creo que la única forma en que se pueda decir se va a hacer justicia es cuando se analice, se investigue y se determine quién tiene la responsabilidad de lo que hoy ocurrió a consecuencia de la falta del mantenimiento de el elevador, ¿no? Y bueno, esto nos debe llevar a otro punto. Ahora nosotros ir pues analizando y asumiendo ya la responsabilidad que tenemos como pueblo. Hemos dicho, el artículo 39 dice que todo el poder dimana del pueblo y que éste se instituye para beneficio de éste. ¿De qué nos sirve tener este derecho constitucional si nosotros mismos no lo conocemos y peor aún, cuando lo conocemos no lo hacemos valer? No hemos sido capaces de exigirle a las autoridades que trabajen, que corrijan esto. Y ahorita pues hay pues mensajes encontrados, ¿no? En donde algunos están aprovechando esto para criticar y atacar pues al gobierno federal porque bueno, dentro de sus promesas de campaña era garantizar un mejor sistema de salud. Y aquí pues les quiero compartir algunos análisis, ¿no? Hemos visto y tenemos que irnos un poquito para atrás que ya desde antes estaba el tema de la privatización, ¿no? Cuando implementan incluso el famoso programa que traían de salud que luego cambió a bienestar, el seguro popular, pues los que accedieron a eso sabrán que ni fue seguro ni fue popular, porque también tenían que dar una cuota o tenían que comprar medicamentos, porque en los hospitales siempre ha sido una carencia, ¿no? En realidad esa fue una estrategia que utilizaron para ir midiendo qué tanto la gente pues iba a dejarse engañar con este sistema.
Sin embargo, hemos visto que ahora, empezando casi la administración del gobierno federal, pues se enfrentó a un gran reto que nadie estaba esperando y del cual nadie estaba preparado, como lo fue la pandemia. Incluso los países de primer mundo, pues sufrieron los embates de esta pandemia, ¿no? El presidente pues no lo ha tenido nada fácil cuando ya recibe un sistema de salud decadente, muy comprometido, ya con la privatización en puerta, y sin embargo supo hacer frente. Vimos cómo en este tiempo, sin endeudar el país, sin adquirir préstamos o sin sacrificar más allá, se dedicó al tema de la salud, habilitando los hospitales que nos dejaron los gobiernos anteriores, de los cuales siempre nos simularon y nos presumían inversiones históricas y millonarias, en donde ahora con esta pandemia se demostró que no fueron más que simulación, de que solo eran en los esqueletos que sirvieron para fotografías y que bueno, ahí estaban edificios desperdiciados, abandonados. Y no solo eso, sino que los rehabilitó, los equipó y pudo hacer que pues la mayoría de las personas reciban una atención. Vimos cómo logró conseguir vacunas, los ventiladores y demás. Sin embargo, es importante también tomar en cuenta que en el tema de salud, en cuestiones del IMSS, en muchos de los estados hace tiempo atrás buscaron la descentralización. Antes era la federación la que se encargaba de garantizar que los recursos se destinaran en los hospitales y que, bueno, sean aplicados para lo que se necesitaba. Sin embargo, con el tema de la descentralización ya se les da facultad a los estados para que vean este tema. Pero mientras haya corrupción, mientras haya impunidad, pues hoy por hoy tenemos los hospitales como están. Quintana Roo es un gran ejemplo de ellos, en donde a donde vayamos, todos los hospitales tienen carencias. Sin embargo, viendo esto, pues sí, la idea del presidente ha sido centralizar nuevamente el tema del IMSS, por eso el proyecto de IMSS Bienestar. Y algo que a lo mejor muchos no vemos, porque ahorita cuestiona es que prometió y no ha hecho nada, es que pues para poder llegar nuevamente a esta centralización y ver que los recursos se destinen a lo que se necesita, pues hay que hacer una serie de procesos administrativos y debemos de tomar en cuenta que no es algo sencillo, que no es algo que se dé de la noche a la mañana y que pues no solo eso, sino que hay estados que son completamente oposición al gobierno federal y que pues algo de las que se gastan es que les gusta poner trabas, ¿no? Entonces es un proceso, sin embargo, ahora nosotros como ciudadanos pues tenemos que aprender de todo esto y pues no depender nada más de los gobiernos, sino nosotros ejercer nuestro poder como pueblo y empezar a exigirle a las autoridades que cumplan, que trabajen, que combatan la corrupción, que incluso lo que les decía al principio, que ya no aplaudamos estas prácticas de las personas que buscan un cargo público, de usar la necesidad para promocionar su imagen, sino que realmente, pues al menos si están ocupando funciones o cargos públicos como son diputaciones locales o federales o senadurías, bueno, pues ellos que están en la oportunidad de etiquetar los presupuestos, que lo hagan, que se invierta más en materia de salud, de educación, de seguridad, y no solo eso, sino además que vigilen y que garanticen que estos recursos realmente sean destinados a donde tienen que llegar. Y si encuentran en estos procesos algún personal que no esté cumpliendo con esta función, que esté desviando recursos, que esté privatizando, pues también tienen facultades de mandarlos comparecer y de pues proceder en contra de estas prácticas, ¿no? Entonces, aquí vuelve a demostrarnos una vez más la situación que se da en el Estado, que es muy importante la participación ciudadana para ir cambiando todos estos tipos de situaciones que se han venido dando. Y bueno, pues quiero compartirles, ¿no? Algo que pues ha dicho nuestro presidente, en que es muy importante separar el poder económico del poder político. ¿Por qué? Porque mientras esto se siga dando de la mano, pues quienes están en el gobierno van a seguir trabajando únicamente y exclusivamente
para aquellos empresarios, para aquellas personas con dinero y no trabajando para el pueblo, porque estos pues sirven a estos intereses con tal de permanecer en el gobierno. Y les voy a poner un ejemplo de todo esto, ¿no? Ustedes saben que últimamente Andrés Manuel ha trabajado o ha estado buscando que se recupere Mexicana de aviación porque pues ya es algo que se había privatizado y les voy a contar brevemente cómo estuvo la historia. En tiempo de Salinas, pues Salinas es quien privatiza Mexicana de Aviación y pues lo que son las acciones se las vende a un señor de apellido Azcárraga. Este señor, con el mal manejo que tiene, pues la lleva a la quiebra. Y curiosamente, a través del FOBAPROA la rescatan. Sin embargo, vean cómo se manejan cuestiones de interés económico. Después de que lo rescatan a través del FOBAPROA, le vuelven a vender las acciones al mismo señor. Y pues este señor no es cualquier persona. Este señor que ha actuado con total impunidad, pues es uno de los mayores dueños de los hoteles Oasis. Y aquí en el estado de Quintana Roo, ustedes saben que pues hay muchos de estos hoteles y que curiosamente la mayoría de los servidores públicos es con quienes quedan o tratan de quedar bien con estos grandes empresarios. Entonces, pues solamente para que nos vayamos dando cuenta qué es lo que ocurre cuando el poder económico está ligado del poder político. Por eso Andrés Manuel dice que tenemos que separar esto para que, bueno, ya dentro del quehacer político se pueda trabajar con total independencia y con un beneficio real a la población, siempre y cuando ésta participe y pues también busque poner a los mejores al frente de los cargos públicos, porque, insisto, de nada sirve quejarnos si seguimos votando por los mismos que nos han afectado, quienes han traicionado al pueblo, quienes le han mentido al pueblo, quienes le han robado al pueblo, ¿no? Entonces, es aquí donde viene la propuesta, la sugerencia de nuestro presidente. Es importante separar estos poderes, el poder económico del poder político. Y bueno, me voy a permitir leer sus comentarios. Dice Anayeli, buenas noches. Muy buenas noches, maestra. Un gusto saludarle. Anayeli, muy buenas noches. Qué gusto que nos estés acompañando en este análisis. Te mando un fuerte abrazo y te deseo que tengas una excelente noche. Daniel Barrera Camargo, buenas noches. Considero que las reformas que en su momento se inventaron jamás traían un beneficio para la gente, sino todo lo contrario. Y hasta la fecha siguen perjudicando a la gente, aunque muchos ya se acostumbraron a no hacer algo. Efectivamente, Daniel, estas reformas que implementó el gobierno de Enrique Peña Nieto de manera autoritaria y que ya venían haciéndolo los gobiernos anteriores, pero iban más despacio, iban una a una. Ahora sí que nos traían como la canción de los elefantitos, ¿no? Ya ves que es un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña. Como la tela aguantaba, pues fue por otro elefante. Las reformas estructurales fue algo similar. Nos aplicaron primero una reforma y esperaban la reacción del pueblo. Como no pasó nada, nos aplicaron otra reforma y ahí siguió el pueblo sin accionar y así hasta que ya en tiempo de Peña Nieto dijeron, pues vamos a hacer el pacto por México, nos salíamos los partidos que se supone han surgido de oposición y que iban a generar un equilibrio y que iban a buscar el beneficio de los mexicanos, pero hemos visto que han sido lo mismo. Logran hacer su pacto y dicen, bueno, el pastel alcanza para todos, yo creo que mejor nos dividimos y nos toca bien a todos y vamos a quitar los candados que tenía la Constitución para que esta modificación a la estructura de la Constitución se pueda llevar a cabo y así entregar pues todos los servicios a los particulares, así entregar nuestros recursos naturales a los extranjeros, entre otras cosas. Y bueno, insisto, aquí lo más importante y lo que tenemos que aprender es que todo esto se ha dado porque no hemos sido empáticos con las personas, porque somos individualistas, porque no me muevo, no lucho si no es algo que a mí me afecte. Recordemos cuando se dio lo de Luz y Fuerza, que
en realidad, dentro de la historia que conozco, cuando estuvimos en el plantón en la Ciudad de México en el 2013, estaban los compañeros de Luz y Fuerza y nos explicaban que ellos tenían un proyecto en el cual buscaban meter fibras ópticas en las escuelas y en los hospitales para que estos puedan contar con energía eléctrica sin tener que generar un costo. Esto no convino a los intereses de los inversionistas, de los extranjeros, y bueno, pues antes de que esto se diera, mejor trataron de disolver a este gran sindicato y debilitarlo. En cuestión de, y en ese momento, ¿quién hizo algo? ¿Quién alzó la voz? ¿Quién se solidarizó con estas personas? Regresando al tema de Mexicana, cuando hubieron los despidos, cuando ahorita sabemos que todavía hay un plantón en el aeropuerto en la Ciudad de México, en donde pues no se procedió como debe de ser y donde hubo muchas personas, muchos trabajadores afectados. ¿Quién alzó la voz? ¿Quién se solidarizó? Y aún siguen en su lucha. Lo que pasó con los ferrocarrileros, lo que ha pasado con pues prácticamente eh, lo que se da. Si no me afecta, si no me trastoca mis intereses, no me activo. Y voy a hacer un autoanálisis también y a lo mejor aquí voy a ganar la enemistad de algunos de mis compañeros, pero en cuestión educativa también pasó algo similar. La reforma ya venía y pues escuchábamos mucho, pero no participábamos mucho, no nos gusta meternos en problemas, no nos gusta ir a reuniones, no nos gusta ir a perder el tiempo, no nos gusta pelearnos con las autoridades y es más fácil decir, ah, ya Slay va a ir porque va a ir. Sin embargo, cuando se empieza a correr el rumor de que esta reforma nos iba a afectar económicamente porque íbamos a perder nuestra gratificación de fin de año, que es una gratificación considerable, pues cuando todos empezamos a movernos, o sea, fue ahí hasta que reaccionamos, una cuestión que ya nos afecta, porque ya habían reformas estructurales antes y no actuábamos. Y sin embargo, la sociedad, pues también no fue fácil que entendiera cuál es el daño que iba a haber para todos los mexicanos, no solo para el magisterio, porque algo que sí tenemos que mencionar es que el gobierno hizo una muy buena campaña mediática con los medios de comunicación y de difusión en contra del magisterio, preparó a la gente psicológicamente y nos puso al pueblo contra los maestros. Ustedes recuerden la famosa película de Panzazo, en donde exhibía pues a los profesores, donde los dejaba mal, cuando en realidad los profesores cumplimos con una planeación y una programación que nos imponen a nivel federal, en donde desde ahí se ha ido degradando la educación. Hemos visto que han tratado de eliminar formación cívica, valores, ética, historia y dejar solamente pues cápsulas informativas. Y bueno, pues obviamente muchos factores que intervienen en materia de educación, porque recordemos que para poder hablar de una buena educación tenemos que empezar en casa, respaldar con la escuela y con la sociedad. Sin embargo, en esta campaña hizo que el pueblo se ponga contra los maestros, nos responsabilizaban de la mala educación que hay en nuestro país. Y bueno, cuando se les empieza a explicar que esta reforma nos afectaba no solo a los docentes, sino también a la sociedad, pues es cuando tuvimos la oportunidad de hacer una pues lucha un poco más social, ¿no? ¿Nos afecta todavía? Sí, porque déjenme decirles que las reformas estructurales están vigentes, se están llevando a cabo, porque son los que están en nuestra Constitución, pero están yendo despacito porque pues el presidente lo único que pudo hacer son modificaciones en las leyes secundarias. Sin embargo, el día que termine su gobierno ya no tenemos la certeza de que esto siga yendo despacito, no tenemos la certeza de que el que llegue quite nuevamente estas modificaciones a las leyes secundarias y nos las vuelvan a aplicar. Pero ojo, tanto en educación como en salud, para los trabajadores y para las nuevas generaciones son los más afectados, porque hoy por hoy ya no hay plazas, solamente se le da contratos a las personas, contratos amañados que se otorgan, que cumplen menos de 6 meses un día, porque la ley dice que cumpliendo 6 meses un día en una licencia ya te haces acreedor de una plaza, entonces ahorita solamente dan licencias de menos de 6 meses, te las están renovando, en donde los trabajadores pues no tienen los mismos derechos que tenemos los sindicalizados, en donde ya está comprometido el futuro de todas estas nuevas generaciones, porque ellos ya no van a poder aspirar a lo que es su jubilación
o su pensión, como los que estábamos anteriormente, ¿no? Entonces es algo que tenemos que valorar, no solamente por los que estamos en estos servicios, sino por nuestros hijos, nuestros nietos, por si algún día desean estudiar para ello, ¿no? Entonces, eh, insisto, el gobierno ha hecho bien su trabajo de dividirnos, de generarnos competencias, de volvernos individualistas, de mientras yo esté bien, no me importa cómo estén los demás, de que si mi vecino cambió de celular, pues yo también tengo que tener uno mejor que él, que si él adquirió un carro, yo tengo que tener uno mejor que él. O sea, eso es lo que ha hecho el gobierno y por eso la situación que estamos viviendo en nuestro país es como es. Generando pues, la poca participación ciudadana, pues es como ellos pueden prosperar en cuanto a la privatización de estos derechos que teníamos en la Constitución y a la larga, aquí la pregunta, ¿quiénes somos los verdaderamente afectados? Entonces, pues gracias por tu comentario, Daniel. Ojalá estos análisis nos sirvan para llegar a más gente y entender la importancia de nuestra participación. Si no, pues no veremos un cambio y situaciones como las que estamos viviendo se van a ir repitiendo, se van a ir agravando. Dice Conchita Carrillo, buenas noches a todos. Muy buenas noches, Conchita. Qué gusto que nos acompañes. Dice, buenas noches. Ojalá lo sucedido hoy con la niña, que es muy triste, pero ojalá el dinero no haga que se quede en el olvido como en muchas ocasiones. Pues ahorita es cuidar que se lleve a cabo la justicia. No es el primer caso, desafortunadamente. Hemos visto otros casos en años anteriores en donde, pues sí, no es fácil que las personas accedan a la justicia. Y pues aquí acabas de recordarme un punto importante que quería compartirles. Los medios de comunicación hoy por hoy pues se dedican única y exclusivamente a compartirnos hechos, pero sería importante que ojalá que así como nos informan también estén pendientes de lo que ocurre y ver cómo termina, porque hemos visto en diversos medios la nota, hacen las denuncias públicas, como en este caso lo ocurrido en el hospital, pero recordemos que la labor periodística es importante y que debe de ir más allá. Un reportero tiene una responsabilidad de ir más allá de una nota, si deben de investigar, deben de obtener pruebas y estar pendientes de cómo concluyen estos casos. Aquí sería bueno que ya empecemos igual a mejorar la labor periodística de retomar su esencia, que recordemos que pues, el tema de los medios de información surgieron con esa finalidad de informar a la población y que desafortunadamente también por la privatización, por la corrupción, pues se ha distorsionado esta labor tan importante y que bueno, ahora con lo que se da sería eh, idóneo que pues estén pendientes y que puedan mantenernos al tanto de cómo concluyen pues todas las noticias que ellos nos comparten. Gracias por tu comentario, Conchita, te mando un fuerte abrazo y también deseo que tengas una excelente noche. María Luisa, saludos maestra, buenas noches. Muy buenas noches, María Luisa. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Y bueno, pues prácticamente esto es lo que quería compartirles. La verdad es que como pueblo somos, digamos, muy poco la prioridad de los gobiernos. Solamente la mayoría de quienes buscan un cargo público buscan llegar a este para beneficios personales y lo peor del caso es que luego quieren enquistarse ahí. Sin embargo, yo sí les invito a que recordemos que pues el poder está en el pueblo, la democracia es el poder del pueblo y que Andrés Manuel nos lo ha dicho en muchas ocasiones, solo el pueblo puede salvar al pueblo y solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Entonces, ahora que estamos ya próximos a un proceso electoral, pues vayamos analizando este tipo de situaciones que se dan, vayamos viendo pues todo lo que se puede cambiar si nosotros como pueblo decidimos ejercer nuestro derecho de votar, si nosotros como pueblo decidimos cambiar a aquellos políticos que no trabajan en beneficio de la población y que antes
de comprometer nuestro voto, les preguntemos, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Qué pretendes hacer para el cargo que estás buscando? Y lo más importante, lo que nunca nos dicen es, ¿cómo piensas hacerlo? Porque normalmente en un proceso electoral, en las campañas, vemos a todos los aspirantes a una candidatura, a todos los candidatos que van abrazando a los niños, a los abuelitos, a las personas, besándoles, prometiéndoles, te voy a garantizar mayores empleos, mejores salarios, pavimentación, iluminación, y promesas y promesas. Y recuerden que prometer no empobrece, pero nunca nos dicen cómo piensan hacerles. Y es ahí donde ahora tenemos nosotros que participar y preguntarles, ok, esto es lo que tú ofreces. Primero, investigar si está dentro de las facultades de lo que nos prometen, porque bueno, ha pasado mucho y ahorita no se me ocurrió, pero bueno, soy tan ociosa que a veces guardo los flyers que dan en campañas y donde casi todas las promesas se han repetido, de candidato, candidato y de partido. Y muchos han ofrecido, los que han buscado diputaciones, te voy a pavimentar, te voy a iluminar tus calles, te voy a garantizar mayores empleos. Y cuando revisas dentro de las funciones de un diputado, pues no están ni pavimentar, ni iluminar calles. Ellos están para otro tipo de acciones, pero si son vigilantes, sí pueden mandar comparecer a quienes son los responsables de esto, pero no lo hacen. Vemos que la única forma en que justifican su trabajo es a través de las gestiones que hacen, que no debieran de darse, por cierto, porque es un presupuesto que bien se puede ocupar para mejorar los hospitales o para mejorar la seguridad o para mejorar las escuelas o para mejorar otro tipo de servicios. Y sin embargo, pues se lo asignan, del cual este recurso les sirve para pagar sus casas de gestión, que ellos no son gestores, pero que es la única forma que tienen para que el pueblo diga, es un buen servidor público porque me donó una silla de ruedas, porque me donó medicamentos, porque me donó mi despensa, porque me regaló pañales, porque me dio láminas, porque me... Esa es la forma en que a nosotros nos distraen y nos hacen pensar que trabajan en beneficio para nosotros. Pero en realidad no, nos engañan, nos simulan porque esa no es su función. Si realmente quisieran ayudarnos, estarían ahorita vigilando que en el Estado los hospitales cuenten con lo necesario, que tengan el presupuesto y que se destine correcta y adecuadamente. Ese es un buen servidor público. Pero bueno, es momento de cambiar. Nunca es tarde para generar el cambio. José Ricardo Pérez, maestra, muy buenas noches, gracias por darnos la información. Gracias, Ricardo, por acompañarnos. Igual, muy buenas noches, te envío un abrazo fraterno. Y pues prácticamente ese es parte del análisis que quería compartirles el día de hoy. Quiero aprovechar, agradecerle a Andrea Jiménez Sánchez, Ceci Caor, Heriberto Córdoba, Margeli Pérez, Condesa del Mar, Carla Canul, María Luisa, Francisco Colín y José Ricardo Pérez, que nos han acompañado con el día de hoy en estos análisis. Recordarles que si no tienen la oportunidad de ver las transmisiones en vivo, las pueden buscar en YouTube, en la página de Revolución y Conciencia, de Revolución de Conciencias, y pedirles, ayúdenme a compartir estos videos. A diferencia de, bueno, los políticos que tienen recursos económicos para pagar publicidad y confundir a la gente, desvirtuar lo que se da y engañarlos, los que tratamos de concientizar, los que tratamos de compartir información real, de que las personas conozcan sus derechos, las facultades de las autoridades, los errores que hemos compartido como sociedad, pues nos encontramos con pues muchas dificultades, el bloqueo incluso eh, de los medios de comunicación. Sabemos que pues aquellos compañeros que están pues ahorita, ya sea dentro del partido, dentro de alguna institución, pues tienen prohibido incluso dar like, comentar y mucho menos compartir. Entonces estamos frente a un cerco mediático, mientras estamos frente a un cerco mediático y la única forma de irlo rompiendo es con el apoyo de ustedes. Entonces, les pido, ayúdenme a compartir estos videos. Créanme que por cada vez que ustedes comparten con una persona que pues no tiene la oportunidad de conocernos, pero que vea esta transmisión y que pues pueda
incluso opinar o conocer algo más, ya es un avance que tenemos no solo como personas, sino como sociedad. Entonces, para mí es muy importante su apoyo y del cual pues aprovecho este espacio para agradecerles y decirles también que si tienen algún tema en particular que les gustaría que tomemos o que analicemos, con mucho gusto ustedes me pueden decir y lo hacemos. O si quieren que llevemos a cabo un debate, yo más que encantada. La verdad es que espacio es para todos ustedes. Todo lo que digo no es la verdad absoluta. Hay personas que opinan diferente, que tienen criterios diferentes y que lo más sano, a mí lo que me gusta mucho es el debate sano porque nos permite a todos aprender. No se trata de ganar o de ver quién venció a quién, sino exponer argumentos y que la gente que lo esté escuchando pues pueda sacar sus propios criterios. Pues me despido por hoy de ustedes, no sin antes, me parece que Anayeli. Gracias Anayeli, muchas gracias por tu like. Pues me despido de ustedes por hoy, deseándoles como siempre que tengan una excelente noche, un feliz descanso y que el día de mañana sea maravilloso para cada uno de ustedes. Nos vemos mañana en una transmisión más. Gracias por su compañía. Feliz descanso.